Hola a todos. Soy el Historias de Shanghai y estoy aquí para ayudarles hoy. Sé que muchos de ustedes usan este vídeo para dormir. Así que antes de quedarse dormidos, denle me gusta al vídeo y suscríbanse al canal. Además, díganme de dónde son y qué hora es cuando están viendo ahora. Pónganse cómodos y relájense. Historia 1. La observadora silenciosa. Siempre me he considerado una persona racional, fundamentada en la ciencia y los hechos. Como médico trabajando en un hospital en Mendoza, Argentina, he enfrentado todo tipo de situaciones, pero nada podría haberme preparado para lo que ocurrió el invierno pasado. Era una noche fría de julio de 2019, y la ciudad estaba envuelta en una quietud inusual. El hospital donde trabajaba era un edificio antiguo, con paredes que albergaban historias que nadie se preocupaba por recordar. La mayoría de las noches eran tranquilas, llenas de revisiones de rutina y emergencias menores. Pero esa noche, todo cambió. Alrededor de las 2:15 de la madrugada, mientras revisaba expedientes de pacientes, un apagón repentino sumió a todo el hospital en la oscuridad. Al principio, no me alarmé. Los cortes de energía no eran inusuales durante las tormentas. Sin embargo, esa noche no había tormenta, y los generadores de emergencia, que normalmente se activaban en segundos, permanecieron en silencio. Un silencio inquietante se asentó en los pasillos. Era como si el edificio mismo contuviera la respiración. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un frío que parecía emanar de las propias paredes. Tratando de calmarme, busqué mi linterna y decidí revisar a los pacientes. Mientras caminaba por el pasillo, el haz de luz parpadeaba, proyectando sombras largas y distorsionadas. Podía escuchar susurros lejanos, pero cuando me detenía para escuchar, solo había silencio. La sensación de ser observado era abrumadora, como si una mirada invisible siguiera cada uno de mis movimientos. Al llegar a la habitación del señor Álvarez, un anciano ingresado ese mismo día, noté que su puerta estaba entreabierta. Al empujarla, lo encontré sentado en su cama, con la mirada fija en la esquina de la habitación. ¿Está todo bien?, pregunté suavemente. Sin mirarme, susurró: «Ella está aquí». Un escalofrío me recorrió. «¿Quién está aquí?», inquirí, pero simplemente repitió: «Ella está aquí», antes de recostarse y cerrar los ojos. Verifiqué sus signos vitales, que estaban normales, y decidí dejarlo descansar. Quizás solo estaba desorientado por la medicación. Al regresar al pasillo, noté que las luces de emergencia seguían apagadas. Esto era inusual. Los generadores ya deberían estar funcionando. Me dirigí a la sala de mantenimiento para ver si podía encontrar el origen del problema. Al acercarme, escuché un leve zumbido. La puerta estaba ligeramente abierta, y dentro, los generadores estaban funcionando, pero la energía no llegaba al resto del edificio. De repente, el zumbido se intensificó y las luces parpadearon antes de encenderse nuevamente. Aliviado, me giré para regresar al escritorio principal. Fue entonces cuando la vi. Al final del pasillo había una figura, una mujer con un uniforme de enfermera de estilo antiguo. Estaba de espaldas a mí y parecía deslizarse en lugar de caminar. «Disculpe», llamé, pensando que tal vez era una broma de algún miembro del personal. Ella no respondió. Me apresuré por el pasillo, pero cuando me acerqué, giró la esquina y desapareció de mi vista. Al llegar a la intersección, no había nadie allí. Los pasillos estaban vacíos y el silencio era ensordecedor. Una sensación de inquietud se instaló en mi estómago. A la mañana siguiente, mencioné el incidente a un colega, esperando encontrar una explicación lógica. Me miró con una expresión curiosa y preguntó: «¿No has escuchado la historia?». Confundido, negué con la cabeza. Procedió a contarme sobre una enfermera que había trabajado en el hospital décadas atrás. Según el relato, la enfermera Valentina había sido una cuidadora dedicada que desapareció misteriosamente una noche durante su turno. Algunos decían que se había perdido en los laberintos de los pasillos. Otros creían que se había marchado para empezar una nueva vida. Pero a lo largo de los años, varios miembros del personal habían informado haber visto a una mujer que coincidía con su descripción vagando por los pasillos durante los apagones.
Yo era escéptico, atribuyendo los avistamientos a imaginaciones sobrecargadas por la fatiga nocturna. Sin embargo, las experiencias de esa noche permanecieron conmigo. Durante las semanas siguientes, los apagones se volvieron más frecuentes, siempre ocurriendo a la misma hora, 2:15 de la madrugada. Cada vez, sentía esa misma presencia escalofriante. Los pacientes comenzaron a reportar sucesos extraños, susurros en habitaciones vacías, la sensación de una mano fría rozándolos, y vislumbres de una mujer con uniforme de enfermera que desaparecía al acercarse. Una noche, decidido a encontrar respuestas, decidí quedarme hasta tarde y monitorear los pasillos durante el apagón esperado. Armado con una linterna y la resolución de descubrir la verdad. Esperé. Justo a tiempo, las luces parpadearon y se apagaron. El silencio era denso, y el aire se sentía pesado. Mientras avanzaba por el pasillo, escuché pasos suaves detrás de mí. Al girarme, la vi de nuevo, la misma figura, de pie al final del corredor. Reuniendo valor, llamé, ¿Valentina? Ella comenzó a moverse hacia mí, no caminando, sino aparentemente flotando justo sobre el suelo. Su rostro estaba oscurecido por las sombras, pero sentí su mirada fija en la mía. El miedo me envolvió, pero me mantuve firme. ¿Qué quieres?, susurré. Ella se detuvo a unos metros, levantó su mano como señalando detrás de mí, y luego se desvaneció lentamente en la oscuridad mientras las luces volvían a encenderse. Con el corazón latiendo con fuerza, me giré para ver qué había señalado. Allí, en la pared, había un retrato que nunca había notado antes. Una fotografía descolorida de la enfermera Valentina, fechada en 1952. Debajo del retrato había una placa que dedicaba una ala del hospital a su memoria, un ala que había sido clausurada años atrás por problemas estructurales. Comprendí entonces. Tal vez ella no intentaba asustarnos, sino buscaba reconocimiento, un recordatorio de su dedicación y servicio. Desde esa noche, me aseguré de honrar su memoria. Hablé con la administración sobre la restauración del ala antigua y la conmemoración de la historia del hospital. Poco a poco, las perturbaciones disminuyeron y los apagones cesaron. Aunque no puedo explicar completamente lo que ocurrió, creo que a veces, el pasado se acerca a nosotros buscando reconocimiento. El legado de la enfermera Valentina había sido olvidado, y todo lo que quería era ser recordada. La experiencia me enseñó que no todo puede explicarse solo con lógica. Hasta el día de hoy, ocasionalmente siento una presencia gentil durante mis turnos nocturnos, una sensación reconfortante en lugar de inquietante. Y cada vez que paso junto a su retrato, le ofrezco un silencioso gracias. Historia 2. Trabajar como enfermera en un hospital remoto enclavado en los Andes de Perú era tanto un privilegio como un desafío. La ciudad de Huancayo estaba rodeada de paisajes impresionantes, pero el hospital en sí era un vestigio del pasado. Su infraestructura envejecida a menudo provocaba problemas inesperados, especialmente con el sistema eléctrico. Era el otoño de 2021, y me asignaron al turno nocturno en la unidad de cuidados intensivos. Las noches solían ser tranquilas, permitiéndome ponerme al día con el papeleo y revisar a los pacientes sin muchas interrupciones. Sin embargo, una noche quedó grabada vívidamente en mi memoria. Alrededor de la 1:40 de la madrugada, mientras revisaba expedientes, las luces comenzaron a parpadear. Esto no era inusual, pero esta vez se sentía diferente. El parpadeo se intensificó, y de repente, toda la sala quedó sumida en la oscuridad. Los generadores de emergencia deberían haberse activado de inmediato, pero por alguna razón, no lo hicieron. En la oscuridad total, podía escuchar el suave pitido de los monitores desvaneciéndose lentamente a medida que se agotaban sus baterías de respaldo. Una sensación de inquietud se apoderó de mí. Busqué mi linterna, cuyo haz de luz cortaba la oscuridad. El aire se sentía más denso, y un escalofrío sutil recorrió mi piel. Decidí revisar a los pacientes para asegurarme de que estuvieran estables. Al moverme de habitación en habitación, noté que varios pacientes parecían inquietos, murmurando en sus sueños o moviéndose incómodos. Una paciente, la señorita López, abrió los ojos cuando entré en su habitación. ¿Lo vio?, susurró. ¿A quién?,
Pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Al hombre en las sombras, respondió, con los ojos dirigidos hacia la esquina de la habitación. Apunté la linterna en esa dirección, pero no había nada allí. Solo estamos nosotras aquí, le aseguré. Ella asintió con dudas, pero el miedo en sus ojos permaneció. Al regresar al pasillo, sentí una sensación punzante en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Me giré abruptamente, pero el corredor estaba vacío. La oscuridad parecía devorar la luz, y las sombras danzaban en las paredes con patrones inquietantes. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los generadores rugieron y las luces parpadearon antes de encenderse nuevamente. Aliviada, intenté sacudirme la sensación extraña y continué con mis tareas. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no pude olvidar la inquietud que había sentido. En las semanas siguientes, ocurrieron incidentes similares. Los cortes de energía se volvieron más frecuentes, siempre alrededor de la misma hora, la 1:40 de la madrugada. Cada vez, regresaban las mismas sensaciones. El aire pesado, el escalofrío, la sensación de ser observada. Los pacientes comenzaron a informar que veían una figura acechando en las sombras, un hombre cuyas características no podían discernir del todo. Le confié a mi colega, Mateo, los extraños sucesos. Admitió que él también había sentido cosas similares, pero las había descartado como fatiga. Juntos, decidimos investigar la causa de los apagones. Hablamos con el personal de mantenimiento, quienes nos aseguraron que los sistemas eléctricos estaban en buen estado. No había una explicación lógica para las fallas consistentes a la misma hora cada noche. Intrigados y algo inquietos, profundizamos en la historia del hospital. Descubrimos que años atrás, durante la construcción de la nueva ala, un trabajador llamado Carlos había sufrido un trágico accidente. Debido a una serie de eventos desafortunados, quedó atrapado en una sección inacabada del edificio. Para cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. El incidente había sido discretamente encubierto para evitar mala publicidad. La realización nos impactó profundamente. ¿Podrían estar los disturbios relacionados con el destino no resuelto de Carlos? Parecía improbable, pero las coincidencias eran demasiado fuertes para ignorarlas. Una noche, decididos a encontrar respuestas, Mateo y yo decidimos quedarnos hasta tarde y monitorear los pasillos durante el apagón anticipado. Armados con linternas y una mezcla de escepticismo y curiosidad, esperamos. Justo a tiempo, las luces parpadearon y se apagaron. El silencio era profundo. Nos quedamos en el corredor principal, escuchando atentamente. Entonces, débil al principio, escuchamos el sonido de pasos que resonaban desde el ala abandonada del hospital. Intercambiando una mirada, avanzamos con cautela hacia el sonido. Al acercarnos al ala antigua, el aire se volvió más frío. El haz de mi linterna vacilaba mientras mi mano temblaba. De repente, vimos una figura al final del pasillo. Un hombre con ropa de trabajo anticuada, su rostro oscurecido por las sombras. «Hola», llamó Mateo. La figura no respondió, pero pareció señalar hacia una puerta parcialmente oculta detrás de algunos equipos viejos. Reuniendo valor, nos acercamos. Pero a medida que nos aproximábamos, la figura se desvaneció lentamente en la oscuridad. Nos encontramos frente a la puerta, inseguros de qué hacer. Decidimos seguir adelante y la empujamos. Dentro había una pequeña sala llena de herramientas olvidadas y materiales de construcción. En una esquina, notamos un diario de cuero desgastado cubierto de polvo. Al abrirlo, nos dimos cuenta de que pertenecía a Carlos. Las entradas detallaban sus experiencias trabajando en el hospital, sus esperanzas para el futuro y, en las últimas páginas, sus temores sobre los atajos en seguridad que se estaban tomando para acelerar la construcción. Era un relato conmovedor que había sido perdido en el tiempo. Con un profundo sentido de responsabilidad, llevamos el diario a la administración, instándolos a reconocer la contribución de Carlos y las circunstancias de su fallecimiento. Inicialmente nos enfrentamos a resistencia, pero nuestra persistencia finalmente los convenció. Se estableció un memorial en honor a Carlos,
y el ala antigua fue renovada para convertirse en un espacio de relajación para el personal. Curiosamente, después de estos cambios, los apagones nocturnos cesaron. Las sensaciones inquietantes que nos habían atormentado desaparecieron. Aunque algunos podrían descartar los eventos como meras coincidencias, creo que al reconocer a Carlos y honrar su memoria, ayudamos a traer paz a un espíritu inquieto. La experiencia me enseñó que a veces, el pasado busca ser escuchado, y depende de nosotros escuchar. Incluso ahora, cuando camino por el ala renovada, siento una sensación de calma. Y en noches tranquilas, me gusta pensar que Carlos nos observa, contento de que su historia finalmente sea conocida. Historia 3. Susurros del corazón. Me llamo Isabella y he sido enfermera en un hospital comunitario en Caracas, Venezuela, durante casi una década. A lo largo de los años, he formado conexiones profundas con mis pacientes, compartiendo sus alegrías y tristezas. Siempre he creído que la enfermería no se trata solo de cuidados médicos, sino también de brindar consuelo y comprensión. En el verano de 2020, comencé a notar algo peculiar durante mis turnos nocturnos en la unidad cardíaca. Todo empezó con una paciente llamada María, una mujer bondadosa de unos 60 años que había sido ingresada por problemas cardíacos severos. Estaba estable pero en estado crítico, y todos esperábamos su recuperación. Una noche tranquila, mientras revisaba sus signos vitales, noté un aumento inesperado en su ritmo cardíaco en el monitor. Sorprendida, revisé nuevamente el equipo, pensando que podría ser un fallo. Tan repentinamente como había aumentado, su ritmo cardíaco se normalizó. Sentí una oleada de alivio. Me quedé con ella unos momentos, tomándole la mano y hablando en voz baja, aunque estaba inconsciente. Momentos después, la alarma del monitor sonó y su ritmo cardíaco disminuyó drásticamente. A pesar de nuestros mayores esfuerzos, no pudimos estabilizarla. Falleció en paz, rodeada por el suave zumbido de las máquinas. Su partida me entristeció, pero sabía que era parte del ciclo de la vida. Sin embargo, el incidente se quedó en mi mente. En las semanas siguientes, comenzaron a ocurrir sucesos similares con otros pacientes. Un aumento repentino en los signos vitales, un breve momento de estabilidad y luego una rápida caída. Al principio pensé que era una coincidencia o tal vez una serie de fallos en el equipo. Pero después del tercer incidente, no pude ignorar la sensación de que había algo más. Comencé a llevar un diario, anotando las horas y los detalles de cada evento. Una noche, estaba cuidando a un joven llamado Luis, que había sufrido un accidente grave. Estaba en coma y su pronóstico era incierto. Alrededor de las 3 de la madrugada, su ritmo cardíaco se disparó dramáticamente. Alarmada, corrí a su lado. Mientras revisaba sus signos vitales, abrió los ojos por un breve instante. Parecía enfocarse en algo más allá de mí, con una leve sonrisa formándose en sus labios. Luego, tan rápidamente como había ocurrido, sus signos comenzaron a disminuir. Llamé por ayuda, e hicimos todo lo posible, pero Luis se fue. La experiencia me dejó estremecida. Había un patrón emergente, uno que desafiaba toda explicación lógica. Compartí mis observaciones con el Dr. Ramírez, un médico experimentado conocido por su enfoque pragmático. Escuchó pacientemente, pero atribuyó los incidentes a respuestas fisiológicas naturales. A veces, el cuerpo tiene un último impulso de energía, explicó. No es algo inusual. Aunque su explicación tenía sentido, mi intuición me decía que había algo más. Comencé a preguntarme si estos picos eran momentos de claridad, un último despertar antes de partir. La idea me intrigaba y me inquietaba a la vez. Una noche, me asignaron cuidar a un anciano llamado Emilio. Era un hombre tranquilo, sin familiares que lo visitaran. Mientras estaba sentada junto a su cama, sentí una profunda compasión. Empecé a hablarle, compartiendo historias y ofreciendo palabras de consuelo, aunque permanecía sin respuesta. Cerca de la medianoche, su ritmo cardíaco aumentó bruscamente. Esperando lo que podría suceder, tomé su mano y seguí hablando en voz baja. Para mi sorpresa, abrió los ojos y me miró directamente. «Gracias», susurró débilmente.
Una calidez llenó la habitación, y sentí una abrumadora sensación de paz. Los signos vitales de Emilio se estabilizaron, y volvió a dormir. A la mañana siguiente, mostró signos de mejoría, para asombro de todos. En los días siguientes, continuó recuperándose y eventualmente fue dado de alta. Esta experiencia desafió todo lo que había observado antes. Quizás estos picos no siempre eran un preludio de un declive. Tal vez eran oportunidades, momentos en los que la barrera entre la conciencia y la inconsciencia se desvanecía. Comencé a abordar a mis pacientes de manera diferente, asegurándome de que durante estos momentos críticos no estuvieran solos. Animé a mis colegas a pasar más tiempo con los pacientes durante la noche, ofreciendo palabras de consuelo y simplemente estando presentes. Poco a poco, noté un cambio en la atmósfera de la sala. Había una sensación de esperanza, incluso en medio de los desafíos. Los pacientes parecían más tranquilos, y los casos de descensos repentinos disminuyeron. Una noche, mientras escribía en mi diario, el doctor Ramírez se acercó a mí. «He estado observando los cambios que has implementado», dijo pensativo. «Hay algo que decir sobre el poder de la conexión humana». Sonreí, agradecida de que reconociera el impacto. Aunque tal vez nunca entienda completamente los picos en los signos vitales o los misteriosos momentos de claridad, he aprendido que la compasión y la presencia pueden marcar una diferencia profunda. Quizás en esos momentos fugaces, nuestros pacientes encuentren consuelo al saber que no están solos. Hasta el día de hoy, sigo con mis turnos nocturnos con un renovado sentido de propósito. Cada paciente es una historia única, y tengo el privilegio de ser parte de su viaje. Y cada vez que veo ese aumento familiar en el monitor, ya no siento aprensión, sino una oportunidad para ofrecer consuelo. Historia 4. En la primavera de 2018, comencé a trabajar como recepcionista nocturna en un pequeño hospital en Salta, Argentina. El trabajo era tranquilo, perfecto para alguien como yo, que prefería la soledad y la calma de la noche. El hospital no era particularmente antiguo, pero tenía sus peculiaridades: luces que parpadeaban ocasionalmente y pisos que crujían, añadiendo un toque especial a la atmósfera nocturna. Una noche, alrededor de las 2:30 de la madrugada, sonó el teléfono en la recepción. Era inusual que la línea principal sonara a esa hora, ya que la mayoría de las llamadas se redirigían a las habitaciones de los pacientes o extensiones del personal. Contesté el teléfono, esperando quizás un número marcado por error. «Recepción del hospital, ¿en qué puedo ayudarle?», dije educadamente. Hubo silencio al otro lado, seguido de un leve sonido de estática. «Hola», repetí, pero no hubo respuesta. Asumiendo que era un fallo técnico, colgué sin darle más importancia. Unos minutos después, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, escuché un suave susurro, apenas audible. «¿Puedes ayudarme?», dijo la voz. Sobresaltada, pregunté: «¿Quién eres? ¿Estás bien?». La línea se cortó. Un escalofrío recorrió mi espalda. Revisé el identificador de llamadas, pero solo aparecían ceros. Decidí informar al técnico de guardia sobre las extrañas llamadas, pensando que podría haber un problema con las líneas telefónicas. Me aseguró que todo funcionaba correctamente y sugirió que tal vez alguien estaba gastando una broma. Durante las noches siguientes, las llamadas continuaron. Siempre a la misma hora, y siempre la misma voz tenue pidiendo ayuda. Intenté rastrear las llamadas, pero no fue posible. La sensación de inquietud creció con cada ocurrencia. Una noche, decidida a descubrir qué estaba pasando, me quedé después de mi turno para revisar los registros de llamadas. Curiosamente, no había registros de llamadas entrantes en los horarios en que las había recibido. Era como si las llamadas nunca hubieran ocurrido. Comencé a sentir que estaba perdiendo la conexión con la realidad. Me confié a Laura, una enfermera con la que había hecho amistad. Me escuchó atentamente y luego compartió una historia que despertó mi curiosidad. Hace años, comenzó, trajeron a una paciente después de un accidente. Estaba desorientada y no tenía identificación. A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos estabilizar su condición. Seguía pidiendo a alguien llamado Sofía,
pero no pudimos localizar a ningún familiar. ¿Qué le pasó?, pregunté, inclinándome hacia ella. Falleció a la mañana siguiente, respondió Laura suavemente. Algunos dicen que su espíritu sigue aquí, buscando a Sofía. Sentí un nudo en el estómago. Esa noche, cuando el teléfono sonó de nuevo, contesté con una mezcla de miedo y determinación. Hola, ¿quién eres?, pregunté firmemente. La voz tenue respondió, estoy buscando a Sofía. ¿Puedes ayudarme? Reuniendo valor, dije, estoy aquí para ayudarte. ¿Cómo te llamas? Hubo una pausa, y luego la línea se desconectó. Me obsesioné con saber más sobre la paciente no identificada. Busqué en los archivos antiguos, y con la ayuda de Laura, encontramos su expediente. Sus pertenencias eran mínimas. Una pulsera con las iniciales MG y una fotografía en la que aparecían dos niñas sonriendo, probablemente hermanas. En el reverso de la foto había una nota escrita a mano, Mariana y Sofía, por siempre. Mi corazón se hundió. ¿Podría ser que la persona que llamaba fuera Mariana, todavía buscando a su hermana? Conmovida, decidí actuar. Me puse en contacto con las autoridades locales y publiqué avisos, con la esperanza de encontrar información sobre Sofía. Pasaron semanas sin resultados. Una tarde, mientras me preparaba para irme, una anciana se acercó al mostrador de recepción. Disculpe, dijo suavemente. Vi un aviso sobre Mariana. Ella era mi hermana. Mi cuid at Naida. ¿Es usted Sofía?, pregunté con delicadeza. Asintió, con lágrimas en los ojos. Nos sentamos juntas mientras me contaba su historia. Habían sido separadas hace años debido a circunstancias familiares. Sofía había buscado a Mariana, pero con el tiempo perdió la esperanza. Le informé sobre el fallecimiento de Mariana, y aunque fue doloroso, Sofía expresó gratitud por finalmente saber la verdad. Esa noche, el teléfono sonó una vez más. Contesté, sintiendo que se acercaba un cierre. Mariana, encontré a Sofía, dije al receptor. Hubo un momento de silencio, seguido de un suave suspiro, casi de alivio. Gracias, susurró la voz antes de que la línea quedara en silencio. Desde esa noche, las llamadas cesaron. El hospital se sentía más liviano, como si un peso persistente hubiera desaparecido. Mantuve contacto con Sofía, quien encontró consuelo al conocer el destino de su hermana y honrar su memoria. La experiencia me enseñó que, a veces, el pasado se manifiesta de maneras inesperadas. Y quizás, al escuchar y mostrar compasión, podamos llevar paz a los corazones inquietos. Aunque algunos descarten esto como mera coincidencia o imaginación, creo que Mariana finalmente encontró el cierre que necesitaba. Incluso ahora, cuando trabajo en el turno de noche, ocasionalmente miro el teléfono, esperando que suene. Pero todo lo que siento es una tranquilidad, sabiendo que se hizo una conexión a través del tiempo y que un alma perdida encontró su camino a casa. Muchas gracias por escuchar la historia de mi canal. Buenas noches a todos y hasta la próxima.